C de Z. ¿De qué con qué? El mínimo de A. El mínimo, que también, ¿cómo le podríamos decir? ¿Sí? Sin embargo, los límites de este operador, si le hacemos alguna especie de zoom, me dice que tanto X como Y pertenecen, por ejemplo, a los reales, y me dicen además que Z es igual a F de X, Y. De ese modo yo ya tengo definido por completo un modelo que me permite hacer operaciones aritméticas con números difusos. Si se fijan, ¿qué implica esto? Bueno, quiere decir que yo tengo que barrer tanto X como Y en todos sus universos de discurso. Si yo eso lo pongo como una especie, digo, yo sé que no es esto, ¿no? Pero si yo lo pusiera como una sumatoria, estaría diciendo que X tiene que recorrer todo su universo de discurso y que Y tendría que recorrer todo su universo de discurso. Solo que en este caso no son sumatorias, solo se los explico así porque la notación pues es más familiar, ¿no? Y de este lado lo que veo es que Z es la función de X y Y. Eso quiere decir que cada una de las membresías que obtenga desde esta operación, yo la tengo que asignar no a C de X, no a C de Y, sino a C de la función que estoy solicitando en X y en Y. Eso quiere decir que si tengo una suma aritmética, yo lo que voy a tener aquí en C de Z, siendo que Z es igual a X más Y, pues va a ser a esto, vamos a ponerle para todo X, para todo Y, asumiendo que esta Z ya está definida, y lo que voy a tener aquí es, bueno, el conjunto que esté definido para este lado, y voy a tener aquí el conjunto que esté definido para ese otro lado. Si yo quiero llevar esto hasta un lenguaje de programación, pues lo que puede causarme más conflicto es la definición de esta parte de aquí. ¿Eso por qué? Porque quiere decir que para toda X yo tengo que evaluar toda Y. Entonces eso me da dos ciclos anidados y eso pues no es algo muy ni muy práctico ni muy cómodo. Sin embargo, bueno, cuando ustedes trasladan ese principio de extensión hacia MATLAB, lo que obtienen es una función como esta, ¿no? Puede que lo hagan mejor o peor, sin embargo esa es una idea, ¿no? Lo que tenemos aquí, estoy evaluando pues las dos longitudes, tanto del primer conjunto como del segundo, aunque deberían de ser iguales, claro, si estoy hablando del mismo universo de discurso, pero es para saber para qué tantos valores tengo que evaluar cada una de las membresías. Entonces ahora yo voy a construir también alfa. Sin embargo, aquí esto es un truco que tiene que ver más con MATLAB, por eso los voy a explicar de este modo. Si se fijan, yo lo que voy a hacer es que voy a guardar tantas filas en alfa como lo que yo tenía en FS2. ¿Y eso por qué? Porque si se fijan al final, lo que yo tengo que hacer es un operador al final de toda la operación. Quiere decir que para cada uno de estos valores de X y de Y, a los que ya operé de manera AND, hasta el final tengo que hacer un OR. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Después de que yo haya terminado estos dos ciclos anidados, yo aquí pues tengo que hacer esa operación. Ahora, tal vez ya habían visto la función max y la función min en MATLAB. Sin embargo, aquí si se fijan tiene una notación diferente en los argumentos. Yo estoy pasando esa matriz que generé ahí arriba, le estoy mandando un vector vacío y le estoy mandando un 1. Si nosotros recurrimos a la ayuda alfa de Max, vamos a ver que esa notación lo que hace es operar el máximo o el mínimo a lo largo de la dimensión que yo especifique. En MATLAB las dimensiones se dan como 1 y 2, entonces bueno, con eso ya puedo decirle si de esa matriz yo quiero que haga el máximo, digamos, de manera vertical, o si quiero que lo haga de manera horizontal. Por eso es que yo en este caso estoy guardando una matriz completa para al final, a través de una sola línea de código, pues realizar la última operación. Ahora si se fijan, aquí digo que para todo lo que hay en FS1 y para todo lo que hay en FS2, voy a hacer esto. Este es otro, pues no sé si llamarlo truco de MATLAB o truco de programación en general, pero si se fijan, o bueno, ¿alguien tiene alguna idea de qué es lo que se está haciendo aquí? Miren, si lo vemos aquí hay algunas pistas, ¿no?
yo en realidad lo que estoy haciendo es convirtiendo este universo de discurso y este universo de discurso, que podrían ser iguales, los estoy pasando a este universo de discurso. ¿Y es diferente o es igual a los de aquí arriba? Es diferente, o sea, podríamos pensar que está definido de 0 a 20 también, ¿no? Pero es diferente ¿en qué sentido? En que parte de esto. ¿Ok? Entonces, en realidad, si yo me concentro en solamente la parte definida de x y digo que mi función triangular iba de 1 a 2 y que esta de aquí iba de 3 a 4, en realidad, si se fijan, yo voy a tener que z va a tener que ir desde 4 hasta 6. Entonces, este intervalo se encuentra fuera de este intervalo y fuera de este intervalo. Entonces, si yo, digamos que eso matemáticamente no debe causarnos ningún problema, pero en programación sí puede causarnos problema, porque yo quiero que el conjunto, que el universo de discurso que yo definí al inicio, me sirva también para realizar las operaciones difusas. Entonces, no puedo definir un nuevo universo de discurso que se acomode a lo que yo estoy haciendo. Si yo tenía 1 y 2 y 3 y 4, no puedo de repente inventarme un 4 y 6. ¿Y qué hago? Le digo al usuario, oye, cambié el universo de discurso, deberías de actualizarlo, ¿no? No puedo hacer eso. O sea, yo estoy esperando que el usuario sea suficientemente capaz de identificar que el resultado de una suma pues va a estar más allá y desde un principio esté trabajando en ese universo de discurso. Pero entonces, dicho eso, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Faltaría entonces ver otra propiedad de estas funciones max y min. Si se fijan, yo aquí también tengo dos salidas. ¿Ok? No solamente es el máximo y no solamente es el mínimo. Lo que yo tengo también aquí es un identificador. No encuentro aquí dónde está. Aquí está. Entonces, lo que va a hacer MATLAB es buscar en dónde encontró ese mínimo y me va a devolver la posición del universo de discurso en donde encontró ese mínimo. Con eso que gano, que cuando yo termine de hacer la operación, ya sé en dónde de ese mismo universo de discurso poner mi resultado. ¿Sale? Entonces, eso es en cuanto a este ID. ¿Ok? Si se fijan, alfa se lo coloca en ID y todo lo demás son ceros. Pero todavía no resuelvo esta parte de aquí, porque el mínimo, pues ya me queda claro que si no me interesa el mínimo, pues lo que me interesa es el ID. Pero vamos a ver el valor absoluto de mi universo de discurso cuando le resto esta parte de acá. ¿Por qué necesito eso? Vamos a recordar esta parte de aquí, ¿ok? Ténganla muy presente. Y vamos otra vez acá. Lo que yo estoy haciendo en esta parte, o bueno, cabe mencionar que ustedes lo pueden hacer de la manera que ustedes quieran. Sin embargo, muchas veces es conveniente que sea en una sola línea, ¿no? Para que sea más rápido, para no empezar a poner ifs que no son necesarios. Es como para darle un poco más claridad a lo que ustedes están pensando. Entonces, vamos a ver. Por un lado yo tenía a x, lo voy a poner x más y, aunque sé que era el mismo xy. Y ese x más y, yo tenía todo mi universo de discurso y le había hecho una resta. ¿Ok? Entonces, ese universo de discurso va de 0 hasta 20. Y esta resta está explorando cada uno de estos universos de discurso. Si yo al final lo que quiero es el ID, y eso lo voy a conseguir con el mínimo, cuando yo haga esta operación, vamos a suponer que yo estoy aquí, ya sé que esa suma de 5 más 8 me va a dar 13, por ejemplo. Entonces, si yo me paro precisamente en 13, vamos a ponerle aquí de z, mi universo de discurso original iba desde 0 hasta 20. Cuando yo haga esta operación y me dé 13, y yo se lo reste a todo este universo de discurso, ¿qué va a pasar con 0 menos 13? Pues me va a dar menos 13, ¿no? ¿Qué va a pasar con 13 menos 13? Me va a dar 0. ¿Qué va a pasar con 20 menos 13? Pues me va a dar 7, ¿no? De manera que yo voy a tener una línea. ¿Sale? Esa línea todavía no me sirve para nada. ¿Qué pasa si yo le aplico el valor absoluto? Pues va a puntear justamente donde fue mínimo. ¿Qué pasa si yo busco el mínimo? Pues encuentro precisamente el ID del universo de discurso en donde topó con ese mínimo. ¿Sí lo ven? Entonces, podemos hacer otro ejemplo para que esto quede más claro. Una vez más, tengo mi universo de discurso, voy a tener otro valor, vamos a suponer que es 10. Y yo sé que esa operación, cuando yo haga cuando yo esté, bueno, vamos a olvidarnos del 10, ¿no? Yo sé que mi resultado es 13. Pero vamos a evaluar que tal vez de este universo de discurso, x es igual a 5 y y es igual, vamos a ponerle a 11, ¿no?
Entonces el resultado sería 16. Cuando yo empiece a operar, pues voy a empezar otra vez desde menos 16. Aquí voy a llegar hasta 4 positivo. Y una vez más, cuando yo construya esa línea, en el momento en que haga el absoluto y cuando encuentre el mínimo, si se fijan, voy a ir moviéndome hacia la derecha, ¿no? Con respecto a este que tenía yo acá. Digo, sé que no se puede ver así muy claramente porque no estoy usando una escala, pero no sé si les queda la idea de que cada uno de esos puntos de ese nuevo universo de discurso, yo voy a buscar el valor más cercano en mi universo de discurso previo, ¿ok? Esto digamos que ya puede presentarle ciertas complicaciones en MATLAB, por eso es que le estoy dando pues su tiempo, ¿no? Entonces si se fijan, pues yo lo que estoy haciendo aquí, en toda esta parte de aquí, es de esa X, de ese universo de discurso, quiero que me digas cuál fue el valor que quedó más cerca de mi resultado, ¿ok? Eso que me permite que si incluso yo me paso, yo hago una operación que me dé 40, de todos modos lo que me va a contestar eso es, pues es tu último punto en el universo de discurso que es 20, no puedo hacer nada más, en lugar de tratar de buscar ese 40. Ahora, si se fijan, lo único que falta pues es hacer la operación intersección que teníamos por el principio de extensión, y una vez que haya terminado de pasar por todas estas Is, lo que voy a hacer aquí pues es la última operación, ¿no? Ahora, ¿cómo se ve esto? Vamos a intentar la suma que les estaba diciendo. Vamos a definirla, por ejemplo, y es aquí donde gana sentido haber programado las demás funciones. Vamos a hacer ese mismo universo de discurso. Vamos a hacer un Y1, que vamos a dejarlo gaussiano. Vamos a ponerlo en 5, vamos a decir que tenemos una varianza de 2. Y vamos a hacer un Y2, que va a ser triangular. ¿Dónde está? Ahí está. Y vamos a poner que este empieza su variabilidad, no sé, en 5, llega a 8, y para hacerlo simétrico nos vamos hasta 11. ¿Ok? Entonces vamos a hacer, en principio, el plot de estos dos. Y ahí están mis dos números difusos. La forma de la función, como les decía, pues eso depende de muchas cosas. Sin embargo, bueno, aquí lo que estamos tratando de hacer es ver cómo sería el resultado de un número difuso gaussiano más un número difuso triangular, que eso suena, pues, no sé si les suena interesante, pero es saber qué va a pasar, ¿no? Lo que vamos a hacer después, como ya tengo mi función suma, vamos a hacer fusiad. Bueno, vamos a dejarlo así, y MATLAB me debería de sugerir que tengo que usar el universo de discurso y las dos funciones que estoy tratando de sumar. Vamos a usar X, vamos a usar Y1, vamos a usar Y2, y desde este momento vamos a valorar qué tanto se está tardando MATLAB en hacer eso, ¿no? Si se fijan, fue bastante rápido. ¿Por qué? Porque mi universo de discurso solamente tiene 200 valores. Si yo incremento eso a 2000, dense cuenta de que alfa tendría yo que fabricar una matriz que tuviera de tamaño 2000 por 2000, ¿sale? En 200 es 200 por 200, suena todavía realizable, pero 2000 se vuelve muchísimo más complicado. Si quieren, ahorita lo hacemos para que vean la diferencia. Ahora, con respecto al resultado, pues ahí está. Si se fijan, no es ni triangular ni gaussiana, ¿ok? Tenemos que partimos desde esta función gaussiana, desde esta función triangular, y hay partes de esta función en donde parece gaussiana, donde parece triangular, pero no es ninguna de las dos. Más importante que eso, esta función, yo al sumarla por este número, si se fijan, le di algunas propiedades de continuidad que no tenía la triangular. La triangular es 0 y de repente, pum, empieza a subir. Sin embargo, esta suma es continua desde 0 y podría presumiblemente decir que es continua hasta infinito. Si acaso voy a tener un problema en el punto, en este punto de aquí, ¿ok? Digo, no sé, tendría que ver a ciencia cierta qué da. Otra cosa que es importante destacar es que mientras la variabilidad de estos dos estaba definida hasta estos puntos, la variabilidad de este conjunto creció, ¿ok? Esa es otra de las conclusiones importantes que tiene que ver también con el hecho o con lo que ustedes utilizaban para la propagación del error, ¿sale? Entonces, si se fijan, son cosas conceptuales que les pueden hacer la vida más fácil en algún momento determinado. Si ustedes, por ejemplo, dicen, es que tengo un número difuso, y bueno, vamos a hacer lo que les decía de las 2000 posiciones, ¿no? Para que no se quede así nada más. Vamos a poner aquí .01, pero en lugar de menos 20 a 20 lo voy a definir de menos 10 a 10, ¿no? Entonces, ustedes tienen una función que es triangular porque así la encontraron en el paper, porque así decidieron que fuera, y esa función está definida, vamos a pensar en, no sé, 3, 5 y 7, ¿ok?
Entonces, si ustedes hacen la gráfica de esto nada más, pues resulta que tienen una función discontinua, ¿ok? Y dicen, híjole, ¿qué hago? ¿O qué se les ocurre hacer si ya no quiero que esa función sea discontinua? Acabamos de hacer una suma, ¿no? Pero ¿esa suma podría servirme? Ok, sí. Pero ¿qué tengo que hacer con esa suma? ¿Qué le sumo? ¿Qué pasa si le sumo un cero difuso? Entonces, ¿qué hago? Lo que yo haré en este momento va a ser definir una y2 que va a ser gaussiana, que va a estar en 0 y que va a tener una variabilidad pequeña, ¿ok? Lo que voy a hacer ahora es tener este plot y vamos a incluir aquí la suma difusa Fíjense cuánto se está tardando. Sigue iterando. Entonces, si se fijan, esa función triangular la convertimos en una función que parece gaussiana, que está también centrada en el mismo lugar, que tiene exactamente lo mismo, porque aprovechamos un concepto aritmético y lo combinamos con un concepto difuso. ¿Ok? Pasa lo mismo si yo tengo una trapezoidal y le sumo una triangular, pasa lo mismo si tengo una gaussiana y le sumo una trapezoidal. ¿Y ahora qué pasa? Dicen, bueno, es que yo gané variabilidad. Entonces, ¿qué pueden hacer para quitarle variabilidad? Concentrarla, exactamente. Entonces, primero vamos a hacer que esto no sea tan específico, ¿ok? Para no tener otra vez esos problemas. Vamos a redefinir Y1, vamos a redefinir Y2. Digo, otra solución podría ser, por ejemplo, aquí poner 0.5, ¿no? Darle menos varianza. Entonces, cuando yo haga la gráfica, que vean qué diferencia. Digo, se ve un poquito más feo por el asunto de la escala, pero si se fijan tiene menos variabilidad. Entonces, vamos a conservar la variabilidad que teníamos para hacer el experimento como lo habíamos planeado. Se ve más feo porque ya no usé 2000 valores, nada más usé 200, pero ahora vamos a concentrarla. Entonces, ya la concentré. Entonces ahí ustedes pueden elegir en qué punto quieren que se parezca más esa función, si en las colas de la función, si en el punto de la función, y bueno, pues pueden estar construyendo funciones difusas que comprendan esto. La idea no es nada más operar así funciones porque sí, o sea, la idea es que ustedes ya pueden ajustar esas funciones a la realidad física de algo. Entonces, bueno, no sé si tengan curiosidad de ver cómo se ve una trapezoidal o algo así, ¿no? Digo, podemos hacer eso a manera de juego. Sí, uy, qué divertido, sí. Vamos a llegar hasta 9, por ejemplo. Vamos a poner plot. ¿Sale? Sí, sí. Entonces la continuidad, si se fijan, se garantiza también en las colas. Si ustedes en lugar de concentrarlo hacen la otra operación, pues estaríamos viendo algo como esto, en donde si se fijan se mantiene el núcleo de la función pero el soporte desaparece, porque entonces ya es continuo cuando se acercan hacia la cola de la función. Esto, bueno, también puede dar varias características interesantes. Hay una en particular que puede que les llame la atención. Lo que yo voy a hacer es utilizar hombros lineales, ¿ok? Entonces voy a decir que en este intervalo, no sé, voy a empezar en -3 y voy a acabar en 3. Es que es completo. Ajá. Y eso que yo la programé. Ahí está. Entonces ahí está Y1. Vamos a utilizar Y2. Vamos a decirle que es del lado derecho. Si yo conservo lo mismo cuando yo lo grafique, pues me encuentro con algo como esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo sumo esto? Y fíjense que conceptualmente esto es complicado, porque por un lado yo tengo una función que me describe todo desde menos infinito hasta 3, más o menos, ¿no? Y tengo otra que lo describe todo desde -3 hasta infinito. Entonces, ¿qué harían ustedes si yo les digo, bueno, saquen la incertidumbre de eso? Pues es infinita, ¿no? Directamente. Sin embargo, en este universo de discurso yo puedo hacer la operación. Y ahora, ¿qué pasa si yo hago esa operación? Vamos a ver X. Y vamos a ver la suma. Vamos a poner aquí otra vez X, Y1, Y2. ¿Sale? Si se fijan, lo que está diciendo este conjunto difuso es que
ustedes en ese universo de discursos, si yo lo expando a menos infinito a infinito, el resultado va a ser todo el intervalo. Es así de sencillo. Pero en este caso, si yo sumo esos dos valores, lo más posible es que el resultado esté en cero, que es donde se están cruzando. Entonces todo el núcleo de esta función de membresía que se generó, si se fijan, rodea cero, ¿sale? Y luego su incertidumbre va cayendo a partir de este punto. No sé si se dan cuenta de que conceptualmente tiene sentido y no, porque en realidad la función hombro debería estar definida desde menos infinito. Ahora, si yo decido que la voy a definir exclusivamente entre menos 10 y 10, pues voy a obtener un resultado como esos. Imaginemos que tenemos un universo de discurso o dos universos de discurso. Eso ya va a depender pues de la notación que estemos usando, de la teoría que estemos usando, y vamos a pensar que tenemos dos números difusos, uno aquí en X0 y otro centrado en Y0. Los dos tienen su propia variabilidad y bueno, lo que sea, ¿no? En realidad, si se fijan, para hacerlo más sencillo, voy a poner las dos gráficas para que no se pierda la relación. La ventaja teórica que tienen algunas veces las señales triangulares, o bueno, ¿cuáles señales? Las funciones de membresía triangulares, es que terminan en algún lado, ¿no? O sea, uno puede decir que el soporte está específicamente definido en algún intervalo, mientras que las gaussianas pues se extienden hasta el infinito. Entonces eso puede ayudarnos de repente a ver ciertas cosas, ¿no? En este caso, si suponemos, por ejemplo, que de aquí para acá existe un delta X y que de aquí para acá también está ese delta X, vamos a suponer esto para esta Y, positivo y negativo, nosotros sabemos en realidad que esa incertidumbre que tengo en el número difuso la estoy capturando completamente con mi función de membresía. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo X0 menos delta X más Y0 menos delta Y, yo estoy sumando el último valor posible del conjunto más el último valor posible del otro conjunto. Por eso es para los que ponían en su trabajo acerca de la aritmética de intervalos, por eso es que tiene sentido hacerlo con triangulares. Con gaussianas ya no existe eso, ¿ok? Entonces ahí estaríamos sumando lo menos que se puede, ¿sale? Si hiciéramos el caso contrario, en donde aquí sumáramos el delta, pues estaríamos hablando de la suma de estos otros dos. Y si consideramos que delta es 0, tendríamos X0 más Y0 y estaríamos sumando pues los puntos máximos, ¿no? Ahora, eso no tiene nada de sorprendente, uno lo puede ver así tal cual, pero ¿qué pasa cuando yo paso a estas funciones? Ahí yo ya no puedo hacer aritmética de intervalos, ¿ok? O podría al menos suponer que cuando sea 0, esto se va a mantener, ¿sale? Pero no podría decir, va a llegar hasta allá o va a llegar hasta allá, ¿no? O qué tanto se va a abrir la gaussiana resultante o la función resultante. Entonces, ¿qué hago? De cualquier modo, voy a seguir ahorita con las triangulares para explicar esto. ¿Qué pasa, imagínense, si yo tuviera dos números nítidos? ¿Sale? Supongan que mi función de membresía fuera esto. O bueno, uno nítido y uno difuso, ¿ok? Si yo estoy seguro que mi número es X0, lo representaría con esa función de membresía. Sale nada más como un impulso. ¿Qué pasa si yo sumara este X0, el rojo, con este Y0? Pues entonces es más fácil, ¿no? Porque si yo extiendo esto para acá, pues diría, bueno, X0 que está puesto aquí, si le sumo este primer pedazo, voy a quedar, pues no sé, ¿dónde les gusta? Lo voy a poner mucho más acá para que se note la diferencia, ¿no? El resultado sería aquí. ¿Pero qué tan seguro estoy de ese resultado? Pues la incertidumbre en X0 no existe. Dice que X0 siempre es X0. Sin embargo, la incertidumbre de Y0 dice que tengo 0 posibilidades de que esté ahí. Entonces, pues lo puedo mapear aquí, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el siguiente paso? Vamos a suponer que yo doy un paso para este punto de aquí, ¿sale? Entonces digo, voy a sumar ese X0 que es nítido con esta parte de acá. Entonces el resultado me va a quedar aquí. ¿Qué tan seguro estoy de ese resultado? Pues estoy así de seguro, ¿sale? Y ahora lo voy a sumar con otro punto que esté aquí. ¿Qué tan seguro estoy de ese resultado? Pues estoy así de seguro. Y si se fijan, de ese modo se va mapeando o se va construyendo una función de membresía que representa el resultado de esa suma, por ejemplo, ¿sale? Podría ser, sin embargo, cualquier operación. Cuando lo estamos procesando con un número nítido, parece de lo más natural y de lo más sencillo, porque lo único que estoy haciendo es como exportando la variabilidad
del número difuso y mapeando sobre ese universo que le llamábamos Z, ¿no? En donde sabemos que Z se compone de algo como esto. ¿Ok? Entonces, si yo quiero extender esto para un número que no es precisamente nítido, yo tendría que considerar algunas otras cosas. Vamos a suponer que este número se mantiene y vamos a suponer que este es difuso. ¿Ok? Entonces, si yo aquí en el centro tengo x0 y aquí en el centro tengo y0, ¿qué va a pasar? O sea, yo tendría entonces que sumar, porque no sé, o sea, existe cierta posibilidad de que lo que yo estoy representando con x0 se encuentre aquí. Y existe cierta posibilidad de que lo que estoy representando con y0 esté acá. Y en realidad existe posibilidad de que sea cualquiera de los puntos que están sobre la función de membresía. ¿Ok? Entonces de ahí sale que tengo que evaluar para toda x y para toda y. Porque yo no sé ni qué punto de x ni qué punto de y. Entonces a este primer punto de x le tengo que sumar todos los puntos de y. A este siguiente punto de x le tengo que sumar todos los puntos de y. A este tercer punto de x y así consecutivamente. ¿Ok? Ahora, si yo voy a hacer igual mi mapeo, yo estoy sumando, por ejemplo, este que tiene 0 posibilidades, más este que tiene 0 posibilidades, y luego más este otro, y luego más este otro, y con eso yo sé que habría construido una función tal vez de esta forma. ¿Ok? Si exporto la incertidumbre de este de acá. Sin embargo, yo sabía que la posibilidad aquí era 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué posibilidad tiene esto de existir? Pues 0, ¿no? Entonces toda esta función, por decirlo de algún modo, la colapso hasta el máximo que tenía, bueno, hasta el mínimo que tenía de posibilidad. Entonces va a quedar una cosa aquí encima, no va a quedar 0. Pero ahora, ¿qué pasa con otros puntos? Conforme yo voy avanzando, este punto sí tiene alguna posibilidad. Digamos que si yo esto fuera nítido, si yo tuviera un valor nítido, le habría sumado y habría exportado esta incertidumbre de esta forma. Pero ahora, ¿cuánto era la posibilidad máxima de esto de aquí? Pues hasta aquí, ¿no? Entonces lo voy a cortar aquí y me voy a quedar solamente con la parte de abajo. ¿Sale? Si se fijan, si yo voy avanzando, suponiendo que los números que están dentro del conjunto son nítidos, yo voy a tener que ir haciendo estos cortes, ¿sale? Y esos cortes los estoy haciendo como el mínimo entre los dos, de ahí sale el mínimo, ¿sale? ¿Por qué estoy usando el mínimo y no otra cosa? Estoy usando el mínimo porque decidí usar el mínimo como norma. ¿Sí se acuerdan lo que les explicaron la vez pasada, ¿no? La norma T, la norma S. ¿Se acuerdan que había mínimo, que había máximo? En este caso yo decidí usar el mínimo porque tiene sentido, ¿no? O sea, a final de cuentas, si yo tengo dos conjuntos que tienen su propia incertidumbre, ¿cómo sé hasta dónde es creíble el conjunto? Ah, pues el mínimo entre los dos y me va a dar este corte aquí. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasaría si yo sigo avanzando y si se fijan la membresía también va aumentando? Si yo evalúo este punto, voy a tener otra función aquí, pero la voy a cortar más arriba. ¿Sale? Y luego cuando yo tengo el 1, yo voy a tener otra función aquí que no voy a cortar. ¿Sale? Y si sigo avanzando y la membresía empieza a bajar, pues voy a tener de repente otra función aquí que voy a cortar aquí, otra función acá que voy a cortar más abajo. Y si yo después de todo eso digo, bueno, ¿y qué es el resultado? Pues voy a darme cuenta que es de aquí hasta aquí. ¿Sale? Entonces, así es como la variabilidad aumentó, precisamente aplicando la norma. Si se fijan, si nos quedamos con la idea de las probabilidades, otra norma que habría sido válida, por ejemplo, era multiplicar una posibilidad por la otra, ¿no? Digo, no estoy diciendo que sea válido matemáticamente, digo que es otra propuesta. Y entonces no habrían aparecido estos cortes, sino que simplemente, solamente para cuando fuera 1 por 1, habría quedado la posibilidad completa. Y mientras yo bajaba por esta membresía o bajaba por esta membresía, pues iba a ir ponderando las funciones, bajando por esta membresía y bajando por esta membresía. No sé si lo ven aquí. Entonces, a final de cuentas, la primera operación que yo estoy haciendo, quedamos que es con el mínimo. Y luego, para quedarme con el borde que envuelve a todas estas funciones, lo que utilizo es el máximo. ¿Sale? Dicho de otro modo, lo que hago es un OR que va para toda X, para toda Y, y ya se saben lo demás.
Ah, sí, pues el orden. Ahí está. Entonces, de esa forma obtienen el principio de extensión. Insisto, esto es por la norma que están utilizando, ¿sale? Y esto es porque están uniendo todos los conjuntos. Entonces, si quisieran cambiarlo a una multiplicación, tendrían que cambiar esto, ¿sale? Ahora, para que lo tengan, digamos, más visible, tenemos aquí algo a manera de animación, ¿sale? Entonces este programa lo que hace es definir dos conjuntos difusos con distintos universos de muestreo. Aquí están. Ahorita lo voy a correr una vez para que vean más o menos qué hace, y luego ya les voy diciendo, bueno, se tarda algo en correr, entonces les voy a ir diciendo qué tienen que ver, ¿no? Van a ir saliendo dos líneas horizontales que van a ir barriendo tanto x como y. En este caso voy barriendo las dos funciones por separado. El resultado de la suma, si lo que yo estoy sumando fuera un número nítido, es lo que se pone en negro oscuro. Después yo voy a colapsar la función y la voy a dejar donde quede, ¿ok? Y se va a graficar en rojo. Ahí está la siguiente. Si se fijan, estoy evaluando del triángulo, estoy evaluando esta línea horizontal, ¿sale? La línea que sale más rápidamente es la de la gaussiana, ¿ok? Entonces, si se fijan en este punto, el triángulo tenía membresía de 0, ¿sale? Entonces, ¿cómo debo ponderar esta función? Pues hasta 0, y pues ya se fue, ¿sale? Hasta que esta línea empiece a tocar el triángulo, yo voy a tener algo diferente. ¿Están de acuerdo? Porque hasta este punto no tengo ninguna posibilidad, de acuerdo a la norma que estoy usando, de que ese resultado sea mi resultado. Si yo sigo entonces evaluando esto, ahí está la línea azul, la línea verde, por alguna razón se quitó. No sé por qué lo hace, pero bueno. Estoy a punto de entrar a la parte donde ya la función triangular tiene algo, ¿no? Ahí ya tiene algo, y en lugar de colapsarlo a 0, pues lo voy a colapsar a esta membresía en donde estoy evaluando la función triangular, ¿ok? Ya lo recorté, luego el que sigue, luego el que sigue, y bueno, así nos seguimos, ¿ok? Allá nada más hay que dejar que termine. Y listo. Entonces, esto viene a, digamos, a complementar lo que les comentaba la vez pasada. Los escalones que ustedes vieron no fue por falta de resolución, o sea, tiene que ver con la falta de resolución, pero no es ese su efecto o no es esa la razón primaria. La razón primaria es que los cortes los estamos haciendo en una baja resolución, pero es por los cortes. ¿Y por qué? O sea, ¿a qué voy? No es la escala, entonces, ¿qué es? Es la norma. Si yo en lugar de un mínimo hiciera una multiplicación, la subida de esta función sería más suave, ¿sale? Entonces esa suavidad de los bordes de la función pues obedecen al mínimo y luego a la resolución, ¿ok? Entonces no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, pero no sé, si nosotros aquí en lugar de eso hacemos una multiplicación, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces aquí barrimos el primero, en el segundo ahí colapsamos la función porque sigue siendo 0, sigue siendo 0. Si se fijan, la incertidumbre se está reduciendo porque estoy en un espacio normalizado que va de 0 a 1. Entonces cualquier multiplicación por un número inferior a 0 va a ser como una división, por eso es que estoy viendo la incertidumbre reducida, ¿ok? Sigo avanzando, voy a seguir colapsando a 0. Y a partir del siguiente punto ya voy a tener un resultado, ¿ok? Si se fijan, en este caso, pues lo que estoy haciendo es una división porque el número es racional. Sin embargo, fíjense que la incertidumbre se va construyendo de la misma forma como se construyó con la suma. El resultado sigue teniendo pertenencia de 1 en el resultado que es correcto. Y bueno, pues da como lo mismo, ¿no? Fíjense también que el problema que ustedes tenían en la multiplicación era que de un lado se veía suave y del otro lado no se veía suave. Si se fijan, aquí se resuelve esa duda. De este lado miren cómo está concentrada la función y de este lado los escalones están más espaciados, ¿sale? Entonces esas variaciones se deben a su vez al principio de extensión y a la norma que se está utilizando. ¿Sí les va quedando claro? Digo, no sé, ya
por jugar, vamos a hacer una de estas. Es la misma idea. Aquí, como los números son fraccionarios, si se fijan, pues voy a empezar a tener resultados que van muy lejos. Ahí digo, ya no se ve, ¿verdad? Pero sigo proyectando a 0. Vamos a tratar de ver. Todavía no. Ahora sí, ya tenemos el primer corte, el segundo corte. Bueno, ahorita que termine, o bueno, sí, mejor hasta que termine voy a hacer un zoom para que veamos cómo resulta. Ya casi termino. O la otra, bueno, por si hay alguien tiene, como les decía, para seguir aprendiendo MATLAB. Pueden dar doble clic y así pueden obtener también esto. Entonces, si se fijan, otra vez tengo aquí mis dos números y los resultados pues van siendo esto, ¿no? Entonces, en este caso tengo punto 2 entre punto 5, eso sería como multiplicarlo por 2, entonces por eso el centro está en punto 4. Miren que la resolución, como lo llamamos en algún momento de esta parte, es pues perfecta, ¿no? Es tan preciso como la función original. Entonces estos problemas de aquí, insisto, no son de resolución, tienen que ver con el corte. Si ustedes quisieran entonces optimizar las operaciones, pues podrían, por ejemplo, tratar en particular con una triangular. Ya saben cómo es que van a ir subiendo las escalas. Entonces simplemente podrían ir dibujando las otras funciones y poner la resolución que ustedes quisieran, ¿no? Otra cosa que pueden hacer es que en lugar de barrer todo el universo, barran solamente los datos que están por encima de cierta membresía. A fin de cuentas, los que quedan más abajo, pues a veces son puro cero, ¿no? Entonces, también la otra que pueden hacer es, ahorita por ejemplo, yo con el otro soporte que tenía, cuando yo corro este programa, ya quedamos que simplemente me va a dar 3 pasos, ¿no? Ahora, si esa resolución del resultado no me gusta, ¿qué puedo hacer? ¿Tengo que mejorar los dos universos de discurso? Pues no, tengo que mejorar solamente el del triángulo, ¿sale? Entonces, si de repente el resultado no les gusta y ustedes le dicen al usuario, ¿quieres mejorar el universo de discurso? Pues hacen algo, por ejemplo, como esto, lo ponen al doble y cuando lo corran, digo, nos vamos a tardar un rato más, pero en lugar de tener solamente 3, pues van a tener el doble, ¿no? Entonces de esa forma también pueden mejorar la resolución de su resultado. Pero fíjense que aquí la idea es que nada más están mejorando una función, un solo número, ¿sale? El otro se puede quedar fijo. Y eso pues es independiente de cuál sea, si es el primero o es el segundo, da exactamente lo mismo, ¿sale? Ahora fíjense otra cosa que estoy haciendo ahí, aunque mis universos de discurso originales están de 0 a 1, que de hecho se pueden ver aquí a la izquierda, el resultado se pone donde quiera, ¿no? Eso, si les causa alguna curiosidad, está aquí, ¿sale? Yo estoy definiendo un XR, que es otra X, de hecho es X resultante, que es la suma, la multiplicación, la división, todo lo demás. Y lo que tengo aquí abajo es que plot, una vez que yo le puse hold on, yo puedo graficar distintas X, distintas Y, puedo graficar lo que quiera, ¿no? Entonces, si de eso se trata, ustedes pueden construir el universo de discurso resultante, pues a través de esto. Simplemente es ir inventándose uno nuevo. Y si se fijan, cuando aquí cambiamos a resta, multiplicación a división, pues ya hace el trabajo, ¿sale?